Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 16 de febrero de 2024 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos con Estados Unidos, donde tuvimos una semana interesante. Bueno, se acordarán un poco lo que yo les decía la semana pasada con respecto a que, bueno, esto podría llegar a ser un techo técnico, que capaz que veíamos una toma de ganancia, alguna corrección. Bueno, el mercado encontró la excusa el martes pasado como para hacer, en absoluto esto es una corrección, esto es simplemente una toma de ganancia o incluso hasta podríamos decir una oscilación azarosa común de los mercados, pero bueno, en todo caso el mercado el martes pasado encontró justamente una causa para hacer una baja, que es la que vemos acá, y la causa que encontró, parece ridículo, pero bueno, fue así, fue que la inflación del mes de enero vino un poco por encima de lo esperado, pero un poco me estoy refiriendo a que se esperaba 2,9% interanual y vino 3,1% interanual. Y bueno, imagínense, bajó más de 1%, o sea, tuvo la baja más grande en bastante tiempo, el Standard & Poor's, el Nasdaq también, y era como, wow, no sé, se está acelerando la inflación. Vos decís, pará, o sea, vino 0,2% más arriba de lo esperado, pero sigue, o sea, está dentro incluso del error de medición de lo normal. O sea, no fue algo tan trágico ni tan, digamos, cambiante de la narrativa vigente de que la inflación se está desacelerando. Pero bueno, o sea, el martes fue así como un día así de volatilidad, y bueno, fue muy interesante, porque obviamente, o sea, con esto de que la inflación había venido más alta que lo esperado, obviamente empezaron las especulaciones. Ahora la Reserva Federal no va a bajar las tasas de interés, va a postergar la baja de tasa de interés, entonces eso va a traer más riesgo de que haya una recesión y eso va a afectar a la evaluación de las empresas, bla, 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 bla. Bueno, ¿qué pasó? En 2 días, el mercado revirtió completamente esa baja y ahora está de nuevo acá en este techo técnico como el que les comentaba la semana pasada. Entonces, se entiende una vez más, y no me voy a cansar de repetirlo, espero no aburrir repitiendo tantas veces lo mismo en los informes, pero se entiende una vez más por qué es casi imposible predecir correctamente los movimientos del mercado a corto plazo y por qué también carece de sentido que intentemos buscarle una justificación a los movimientos diarios de las acciones. A ver, ¿por qué subió? ¿Por qué bajó? A ver, pensemos, por ejemplo, lo que ocurrió el martes, ¿no? O sea, posicionemos, ¿no? Acá era feriado, encima poca gente tal vez le estaba prestando atención a que estaba abierta la bolsa en Estados Unidos, pero bueno, pongámonos allá en la piel de un inversor estadounidense, el martes pasado, ante el dato de inflación, ante la baja de las acciones. No sé si ponernos en la piel de un inversor, pero sí obviamente de algún periodista de estos medios financieros, Wall Street Journal, Bloomberg, Market Watch, Reuters, o sea, de los que tienen que salir a explicar haya o no haya algún tipo de explicación. Entonces, yo me pongo en el lugar de esa gente y uno dice, bueno, ante la baja de las acciones, en respuesta al dato de inflación, uno obviamente podría haberlo interpretado como que el mercado estaba volviéndose más pesimista con respecto a que la Reserva Federal bajara las tasas de interés durante este año, incluso capaz que las baje, pero no tanto. Y bueno, por esa razón uno podría llegar a justificar que eso iba a provocar que caigan las valuaciones de las empresas en respuesta a ese cambio de expectativa, anticipando a partir de ahora un costo de capital que se mantendría, digamos, más alto durante una mayor cantidad de tiempo, porque la Reserva Federal iba a postergar más las bajas de las tasas de interés. Ok, todo muy coherente, pero a ver, por más sentido que tenga ese argumento para justificar la baja de las acciones del martes, ante la recuperación que experimentaron las acciones durante los días siguientes, podemos entonces afirmar ahora que esa baja se debió pura y exclusivamente a sentimiento inversor y que poco tuvo que ver con una expectativa mayor de empeoramiento de los fundamentos de las empresas. Fue puro ruido de los mercados. O sea, en un día cualquiera,
Las acciones hacen lo que hacen, se mueven de la manera que se mueven, basándose en millones de decisiones de compra o venta tomadas por diferentes razones, diferentes inversores, con diferentes horizontes temporales y diferentes tolerancias al riesgo en su mente. Entonces, cuando hablamos de los movimientos diarios o intradiarios de las acciones, los sentimientos y los prejuicios de los inversores tienden a ser los responsables de la mayoría de las oscilaciones. Concretamente, por supuesto, el sentimiento que uno tiene con respecto al futuro, a cómo le va a ir a la economía, a la política y a las acciones en particular, o a los commodities, a los bonos en el futuro, y obviamente a los prejuicios que yo puedo tener con respecto a mis propios sesgos personales, o incluso a las interpretaciones que pueden hacer diferentes inversores, por ejemplo, sobre indicadores técnicos, como puede ser este techo que marcamos acá en azul. A ver qué es lo que interpretan unos, qué es lo que interpretan otros, porque eso a las personas que hacen este tipo de trading, que tradean, y a las personas y algoritmos que tradean de esta manera, justamente les va a importar o van a tratar de interpretarlo para intentar predecir, en mi opinión de manera infructuosa, pero bueno, o sea, eso no quita que haya mucha gente que intente predecir lo que va a hacer en base a diferentes indicadores, lo que va a hacer el mercado, las acciones, por ejemplo, durante los próximos 5 minutos, 5 horas o 5 días. Justamente en eso se basa el trading, en anticipar, en tratar de encontrar la señal que está escondida a través de todo el ruido de los mercados. No sé, hubo gente como Jane Simmons, por ejemplo, que ha sido capaz de hacer eso, pero invirtiendo millones de dólares y contratando a doctorados de economía, de física, de astrofísica. O sea, lean el libro El hombre que resolvió el mercado, que es la biografía más o menos autorizada de James Simmons, donde cuenta, bueno, la empresa que él montó, o sea, la estructura de la compañía es una locura, o sea, la sofisticación que ese tipo logró ponerle al trading, y bueno, así le fue obviamente porque tiene el fondo de inversión más exitoso de toda la historia del mundo, básicamente. Pero bueno, para el resto de los mortales que no pueden acceder a ese tipo de tecnología y a ese tipo de capital humano, ya que está tan de moda la palabra ahora en Argentina, les queda, bueno, intentar interpretar más o menos qué es lo que van a hacer el mercado a corto plazo en base a ciertos indicadores que todo el mundo mira y al cual todo el mundo tiene acceso, lo cual no te da una ventaja competitiva, pero bueno, que uno no podemos evitar que haya gente que intente hacerlo. O sea, no es el juego que yo intento jugar ni en el que intento recomendar a las personas que se dedican a la inversión que se metan ahí. Pero bueno, concretamente, todo esto es ruido, es el típico ruido de los mercados, las decisiones, las oscilaciones intradiarias, si arrancó a la baja y terminó al alza, si las acciones arrancaron al alza o terminaron a la baja, a ver qué pasó, el mercado arrancó abajo, pero a media tarde empezó a corregir y cerró más o menos neutro. O sea, ese tipo de explicaciones, tratar de encontrarle sentido a eso, es tratar de encontrarle sentido al ruido del mercado, al azar propio de los mercados. Entonces, cuando vemos el mercado muy a corto plazo, lo que vemos básicamente es ruido, pero cuando extendemos el periodo de tiempo y lo hacemos más significativo, empezamos a meter periodos de tiempo más significativos, entonces ahí la situación cambia, ya que todo ese ruido se anula porque se cancelan ruidos alcistas, podríamos decir, con ruidos bajistas. Yo me acuerdo cuando estudiaba evaluación de empresas, o sea, en la maestría en finanzas, me acuerdo de un profesor, creo que fue Dunrauf, el profesor, donde me decía, bueno, dice, cuando vos tenés que estimar los ingresos de una compañía, es imposible, sí, creo que fue Dunrauf, ahora estoy tratando de recordar, pero él me decía, cuando intentás estimar los ingresos de una compañía, es imposible pegarle al número. O sea, no hay chance, ¿no? Nadie puede pegarle al número de cuánto van a aumentar los ingresos, y si le pegaste fue suerte. Dice, lo que vos tenés que tratar de acertar lo más posible es la tendencia de los ingresos de la compañía. Entonces, en algunos años te vas a equivocar porque fuiste muy optimista, en algunos otros años te vas a equivocar porque fuiste muy pesimista, pero a largo plazo, si haces una estimación de 10, 15 años de ingresos y acertaste más o menos a la tendencia,
los errores positivos se cancelan con los errores negativos y más o menos acertaste a cuál iba a ser el futuro más probable para la compañía, y eso es lo que tenés que buscar. Por eso hoy vamos a ver la evaluación de Tesla y van a ver las estimaciones de ingreso, tanto las que hago yo como las que hace Damodaran, porque vamos a comparar esta evaluación con la que hizo Damodaran. Y van a ver que obviamente nadie intenta pegarle al número puntualmente, decir, bueno, este año Tesla va a crecer, no sé, un 30%, pero el año que viene un 28,8% y al siguiente un 27,45%. No, nadie hace eso porque es imposible hacer eso, es perder el tiempo. Pero a lo que tenés que pegarle es a la tendencia. Y lo mismo cuando uno analiza una compañía de manera cualitativa, también intentar acertar, no puntualmente, bien cómo le va a ir a cada negocio en particular. Si querés hacerlo está bien, pero tenés que tratar de entender en general cómo le va a ir a la industria, qué cuota de mercado va a tener la compañía dentro de esa industria, y hacer de esa manera un análisis más general, no intentando pegarle al número puntual, a qué cuota de mercado va a tener la compañía de aquí a los próximos 10 años. Por ejemplo, Tesla. ¿Qué cuota de mercado va a tener Tesla en los autos eléctricos de aquí a los próximos 10 años? Sin lugar a dudas hay estimaciones de eso. Ahora, que sean fiables, yo lo dudo mucho porque es mucho el periodo de tiempo, entonces es difícil que uno acierte, y encima en una industria como la de los autos eléctricos que está llena de disrupciones. Capaz que si uno analiza Coca-Cola o McDonald's, bueno, son industrias extremadamente maduras, entonces no hay mucho lugar para disrupciones ni para que cambie demasiado el futuro de la compañía. Por eso son compañías que se caracterizan mucho por repartir una gran cantidad de sus ganancias en dividendos, porque mucho más no tienen para hacer. O sea, cuando uno piensa en la alocación de capital, uno dice, bueno, uno tiene capital disponible, ¿qué puede hacer uno? Bueno, puede invertirlo en la compañía para hacer crecer la compañía, puede repagar deuda de la compañía, puede recomprar acciones propias o puede repartirlo como dividendo. Y no hay más. O sea, o lo reinvertís en la compañía, o cancelas deuda, o repartís dividendo, o recompras acciones propias. Esa es en general, en términos generales por supuesto, la alocación de capital. Después cuando uno dice, bueno, lo voy a invertir en la compañía, ahí ya se te abre otro abanico enorme de posibilidades, ¿no? O sea, cuando paga deuda, lo mismo, ¿no? También. Entonces, cuando vos tenés una industria que está muy madura y una empresa, como puede ser Coca-Cola, que está muy madura también, uno dice, bueno, el gerente, el CEO o el CFO, el gerente financiero, o sea, no tiene que tomar decisiones demasiado disruptivas porque mucho margen de acción no tiene. Entonces, tal vez ahí, cuando vos haces una estimación de ingresos de la compañía, ahí capaz que acertás bastante bien, porque vos decís, bueno, más o menos voy a hacer que los ingresos crezcan al ritmo de la inflación, porque básicamente mucho para expandirse en cuanto a ventas, en cuanto a cantidad de botellas vendidas de Coca-Cola, no tenés mucho. Entonces decís, bueno, listo, o sea, más o menos estimo que la venta se va a mantener más o menos constante, por lo tanto hago una estimación de que los ingresos se van a mover en base a la inflación, y hago, por ejemplo, que los ingresos de Coca-Cola se muevan 3% por año, o no sé, 3, sí, más o menos 3, que sería un promedio histórico, y lo más probable es que le pegues bastante, porque estábamos hablando de una empresa muy madura en una industria madura. Cuando tenés que hablar de Tesla, por ejemplo, bueno, todo lo contrario, o sea, estás hablando de una compañía que después lo vamos a ver cómo han sido sus ingresos durante los últimos años, que es tremendamente volátiles. Y bueno, acertar eso ya es mucho más difícil. Por eso justamente cuando uno va a ver cómo se mueve la acción de Tesla y la de Coca-Cola, va a encontrar que la de Tesla se mueve mucho más volátil que lo de Coca-Cola, porque en la de Coca-Cola no hay mucho más para decir que lo que ya está. En Tesla cuando uno mira el abanico, el rango de escenarios posibles futuro para la compañía, bueno, pueden ser desde que la compañía se va a la quiebra a que la compañía triunfa y es líder de mercado y va a una evaluación de mercado arriba de $1 billón, por ejemplo. Pero bueno, ya me estoy yendo demasiado de tema. Estábamos con el tema de que cuando uno extiende los horizontes temporales, cuando uno hace estimaciones, por ejemplo, a cómo le va a ir una compañía, o sea, cuáles van a ser las ganancias, cuál va a ser el free cash flow de una compañía, lo que tiene ahí uno es que los ruidos positivos y los negativos medio que se cancelan y aparece la tendencia de los ingresos, la tendencia del free cash flow, que esa es la más importante, que es la que nos va a decir efectivamente si el valor de la compañía a futuro
va a aumentar o se va a estancar o va a disminuir. Entonces ahí aparece la verdadera tendencia, que es lo que va a incorporar a largo plazo los precios de las acciones. O sea, los precios de las acciones van a incorporar toda la información relacionada con eso, o sea, relacionada, por ejemplo, a la probable realidad económica futura, la probable realidad política futura, cómo eso puede afectar a las operaciones de la compañía y el efecto que todo eso va a tener sobre el free cash flow de la empresa, y eso es lo que a largo plazo va a primar. Cuando uno hace estimaciones a largo plazo, y pone en un mismo gráfico el free cash flow de una compañía y el valor de la acción de una compañía, va a ver que hay una correlación muy alta, a pesar de todo el ruido que puede llegar a haber en un día o en otro de mal humor, de euforia con respecto a una compañía, lo que sea. Uno lo que ve es que a largo plazo eso es lo que termina primando, porque es lo que tiene sentido que prime, porque vos cuando estás comprando una compañía, cuando estás comprando acciones, estás comprando partes de una compañía. Entonces te estás volviendo accionista, por lo tanto tenés derecho a participar de ese free cash flow que quede disponible para los accionistas. Y miren, para ir cerrando con este tema, la verdad que lidiar con el ruido, cuando a uno le gustan los mercados financieros y todos los días se mete a ver cómo anduvieron las acciones, cómo anduvieron los bonos, en caso que uno tenga bonos argentinos, y bueno, y pasan cosas como por ejemplo el martes pasado, de repente sale el dato de inflación y el mercado te baja y empiezan las especulaciones a ver qué va a pasar, si la Reserva Federal va a postergar las bajas de las tasas de interés y si va a cambiar algo o es simplemente ruido del mercado, ¿viste? O sea, cuando uno empieza a quedar, porque uno no lo puede evitar, obviamente, uno queda metido cuando empieza a mirar noticias, cuando se mete a Twitter, por ejemplo, que es una red social donde se habla mucho de finanzas. Para que uno no quede pegado a eso, a mí lo que me ha servido mucho son consejos. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas yo recomendé una entrevista que la hizo Luis Miguel Ortiz a Emérito Quintana? Y ahí ellos hablaron bastante, bueno, de cómo manejar el tema de la psicología cuando uno invierte a largo plazo, pero los mercados todos los días se mueven y es como que todos los días te están diciendo cuánto te van a pagar si decidís vender las acciones de tu empresa en ese momento. Entonces, claro, cuando uno tiene una propiedad inmobiliaria, no hay una persona que viene todos los días a golpearte la puerta de tu casa o te manda un mensaje de WhatsApp diciéndote hoy tu casa se puede vender por tanto. Entonces, uno tiene una propiedad inmobiliaria y no tiene esa información que podría llevarlo a tomar una mala decisión, por ejemplo, en algún momento si ve que el precio de su propiedad inmobiliaria baja mucho. Con respecto a las acciones, sí, con respecto a las acciones, a pesar de que nosotros seamos inversores de largo plazo, el mercado abre todos los días y todos los días, si lo queremos, e incluso a veces sin quererlo por meternos a redes sociales, vemos qué es lo que está pasando con las acciones, si están subiendo, si están bajando, y eso necesariamente, aunque uno no le guste, termina a veces afectándote, sobre todo cuando los movimientos son bastante pronunciados y se prolongan a lo largo ya de varias semanas. Entonces, me acuerdo en la entrevista esta, Emérito Quintana decía, bueno, cuando te agarre mucho el ruido de los mercados y por ahí te sentís un poco incómodo a ver qué es lo que hago, por ejemplo, cuando Tesla presentó el balance, que cayó tan fuerte, o incluso hablando ya 2022, ahí cuando las acciones cayeron durante 10 meses consecutivos, bueno, uno ahí empieza a preguntarse, ¿estaré equivocado? O sea, ¿estaré cometiendo algún error? ¿No será mejor que salga? La verdad que me duele cada vez que entro a ver la cuenta. Quisiera que este dolor se termine. Bueno, y uno se tienta un poco a decir, bueno, entonces ya me conviene salir a vender y detener el dolor, o tengo razones para aguantar esto, o incluso para aprovechar y para comprarlo. Bueno, para que uno corte un poco con todo ese diálogo mental que generalmente termina afectándonos de manera negativa, uno puede aprovechar ante este tipo de situaciones, preguntarse a ver de qué es lo realmente importante. Uno puede decir, bueno, por ejemplo, con lo que pasó con la Reserva Federal, uno puede decir, ¿en cuánto puede cambiar? Por ejemplo, yo me pregunto, ¿no? O sea, el martes ahí, ante la baja de las acciones, ¿en cuánto puede cambiar el valor de las empresas que tengo en el portafolio por el hecho de que la Reserva Federal no baje las tasas de interés en mayo y que las baje en junio? Porque eso es lo que se estaba discutiendo. Y otra pregunta interesante, me acuerdo que la dijo Emérito Quintana en la entrevista, y la ha repetido varias veces en entrevistas anteriores. Él dice, esta discusión
que estamos teniendo ahora, por ejemplo, sobre la Reserva Federal, si va a bajar las tasas de interés en la próxima reunión o en la otra, ¿es algo de lo que vamos a estar hablando en unos meses? Porque si no, no es relevante. Y eso es lo importante. Uno dice, bueno, no, porque a ver si la Reserva Federal baja, porque si la inflación, viste, se esperaba 2,9 y vino 3,1. Entonces uno dice, bueno, pará, dentro de 6 meses, ¿va a ser importante esto? O sea, ¿vamos a estar hablando de esto? ¿Es algo realmente significativo? Porque si no es así, no es relevante con respecto a los resultados que van a tener nuestras inversiones a largo plazo. Lo verdaderamente relevante, como tantas veces lo dije, y no me canso de repetirlo, para estimar si nuestras inversiones son buenas o malas, es la evolución que nosotros suponemos que van a tener las ganancias de la compañía en las que estamos invertidos. Y a su vez, si quiero desglosarla un poco a la variable ganancias, puedo decir que en realidad lo que tengo que estimar no solo es la variación de las ganancias, sino de los ingresos, los márgenes de rentabilidad y el costo de capital de la compañía. Entonces ahí uno podría decirme, bueno, mira, ahí está el tema del costo de capital. O sea, si la Reserva Federal tarda más en bajar las tasas de interés, entonces lo que te pasa es que el costo de capital no te va a bajar tanto como lo estás estimando ahora en una evaluación. La respuesta es sí, pero tampoco tanto, o sea, porque ¿de cuánto va a ser la baja de la Reserva Federal? 0,25, o sea, son marginales, o sea, ya el mercado ya se acostumbró, o sea, el mercado ya lo incorporó en los precios. Y sumado a eso, tengamos en cuenta que si una empresa es una máquina de generar flujo de caja y financia su capital de trabajo y sus inversiones con caja propia, poco le va a afectar a esa empresa que la Reserva Federal suba o baje las tasas de interés, porque su costo de capital va a depender principalmente de factores propios. Por ejemplo, mira, un gran ejemplo que vale la pena traerlo a colación. El año pasado, por ejemplo, todos hablaban de las 7 magníficas. Las 7 magníficas, Facebook, Google, Microsoft, Nvidia, Tesla, Apple, o sea, Amazon, o sea, las siete magníficas. Y se llegó a decir, y varias veces, que era una burbuja porque solamente ellas subían, esas 7 empresas subían y el mercado estaba lateral. Entonces te hablan de la amplitud del mercado. Que este mercado alcista es falso porque no hay amplitud de mercado. Claro, lo que te querían decir es suben estas empresas, pero el resto del mercado está lateral. Y claro, y encima, hasta mediados del año pasado, la Reserva Federal siguió subiendo las tasas de interés. Entonces te decían, esto es una burbuja, porque suben estas 7 empresas, que son las más grandes, que está bien, son buenas empresas, pero suben estas solas, las otras no suben, y encima la Reserva Federal sube las tasas de interés, así que acá hay una burbuja. Pero ahora, con el diario del lunes, podríamos decir, con el resultado opuesto, con los balances presentados del cierre del año pasado, lo que vemos es que tuvo muchísimo sentido que las acciones de estas empresas hayan subido como lo hicieron el año pasado, porque son empresas que en su mayoría tienen caja neta, lo cual quiere decir es que pueden cancelar todas sus deudas y todavía le queda caja neta positiva, o sea, pueden autofinanciarse, pueden financiar su propio capital de trabajo y pueden financiar sus propias inversiones. Encima de eso, o sea, con lo cual no necesitan salir a tomar deuda cuando las tasas de interés son altas, porque el problema es ese. O sea, si vos tenés caja neta positiva, quiere decir que vos podés pagar todas tus deudas y te queda caja incluso para seguir operando. Quiere decir que si suben las tasas de interés, vos en todo caso lo que haces es repagás todas tus deudas y te financiás con capital propio hasta que las tasas de interés bajen y de esa manera vos puedas financiarte con deuda. Porque la deuda es muy buena porque, bueno, tiene efectos fiscales que son positivos, o sea, y vos como accionista también querés que la empresa se financie lo más posible con deuda porque te baja el costo de capital, porque no es lo mismo lo que te va a exigir un acreedor de deuda en cuanto a rendimiento que un accionista. Si yo soy el CEO de una compañía y emito deuda, por ejemplo ahora en Estados Unidos, es posible que yo emita un bono corporativo a 10 años y tal vez ese bono corporativo tenga una tasa, me exija el mercado una tasa del 5% o del 6%. Entonces ese sería el costo de mi deuda. Ahora, el accionista no me va a pedir 5% de rendimiento para mantener las acciones de mi compañía. El accionista me va a pedir más, porque el accionista
asume un riesgo mayor. Si la compañía quiebra, los acreedores cobran primero que los accionistas. Entonces, el accionista no me va a pedir un 5 o un 6, me va a pedir un 9 o me va a pedir un 10. Después lo vemos cuando calcule el costo de capital de Tesla, que van a ver que es así. Pero es puro sentido común, porque el accionista está asumiendo un mayor riesgo. Entonces, obviamente yo como accionista quiero que la compañía se endeude, porque de esa manera no me saca capital a mí. O sea, toma capital en el mercado de capitales, por ejemplo, o sea, mediante un bono corporativo, y ese costo, el costo que asumen por la deuda, siempre va a ser menor que el costo que asume por el equity. Entonces, a mí como accionista me conviene que la empresa tome deuda, pero no en cualquier momento. Cuando las tasas de interés son muy altas, no conviene tanto que la empresa tome deuda, porque podemos entrar, ahí es cuando aumenta la probabilidad de problemas financieros, y ahí es donde aumenta la probabilidad de que la compañía termine eventualmente quebrando. Por lo general, las empresas que no tienen deuda no quiebran. Entonces, si estamos en una situación de tasas de interés tan alta como ahora, las empresas que mejor lo van a hacer son aquellas que tienen muy poca deuda o que directamente tienen caja neta positiva. Y, o casualidad, las 7 magníficas tienen, no todas, pero la gran mayoría tienen caja neta positiva, y las que tienen deuda tienen un 3% de deuda, 4% de deuda. Creo que incluso Meta tiene 0, algo por ciento de deuda en relación al equity. Entonces, no es casual de que estas empresas hayan tenido un excelente 2023, porque son empresas que no voy a decir que son inmunes a las subas de tasas de la Fed, porque obviamente las subas de tasas de la Fed afectan todo de manera transversal, con lo cual afectan también los clientes que va a tener la compañía, porque capaz que a Meta no le afecta que la Reserva Federal suba la tasa de interés, pero sí a una empresa que es cliente de Meta, que pone publicidad en las plataformas de Meta. Y si esta empresa tiene problemas para repagar deuda, tiene problemas de capital de trabajo, va a destinar menos dinero a publicidad en redes sociales, con lo cual se afectan los ingresos de Meta. Pero en cuanto a la compañía se puede autofinanciar. Entonces tiene sentido que durante gran parte del año pasado las principales empresas que subían eran las 7 magníficas, y después se acopló el resto del mercado. Así que eso me parecía bastante importante aclararlo. Pero sumado a eso, ya que toqué este tema, también me parece muy importante mostrar que el año pasado, o incluso lo que está haciendo este año, no fue el año solo de las 7 magníficas, de estas 7 compañías y nada más, con lo cual uno dice fue una mentira, porque solamente subieron estas compañías y que solo subió a Estados Unidos. Eso es mentira, porque basta con ir a ver los datos y uno ve de que este mercado alcista que arrancó en 2022 no es un mercado solamente de empresas tecnológicas, y no es un mercado alcista solamente de empresas de Estados Unidos. O sea, yo puedo agarrar así, acá nomás, por ejemplo, digo, bueno, vamos a ver si es algo de Estados Unidos. Vamos a ver el índice alemán, por ejemplo. A ver el DAX. Vamos a ver el DAX Index. A ver, acá estoy en la parte de índices, sí. El DAX Index. Este es el índice alemán. Que yo sepa, Alemania está en recesión. Según lo que vimos hace un par de días, Alemania y Japón entraron en recesión. Ahora, yo miro el índice de la bolsa alemana y yo lo veo en récord histórico. O sea, no me parece que esto sea un fenómeno puro y exclusivo de Estados Unidos. O sea, y convengamos que Alemania declaró recesión, o sea, y no la está pasando bien a nivel macroeconómico, pero su mercado de valores está en récord histórico. Y convengamos algo sumamente importante: cuando estoy mostrando índices de Europa o de Japón, vamos a ver el índice de Japón, que también se declaró en recesión hace un par de días, el FTSE. O sea, no vayan a querer ver el Nikkei, porque el Nikkei es un índice que está mal hecho, no debería existir, pero bueno, ahí está. Vamos a ver el FTSE, que este sí pondera bien por capitalización. Yo lo veo en récord histórico, no sé si ustedes ven otra cosa, pero yo veo el índice de Japón bastante bien en récord histórico. No me parece que sea un mercado alcista solo Estados Unidos. A ver, cuando hablo de Europa, no estoy hablando de tecnología. No sé, Australia, por ejemplo. Vamos a ver el índice de Australia. Australia es principalmente bancos y compañías mineras. O sea, bancos y compañías mineras. Está bien, digo, más o menos se ha mantenido lateral durante los últimos años, pero tampoco lo veo súper cayéndose al índice de Australia. O sea, y convengamos que acá no hay tecnología, o sea, si la hay muy poca. O sea, Alemania sí puede que tenga alguna empresa tecnológica en el índice,
pero Alemania es principalmente un país de economía industrial. No sé, Francia, vamos, por ejemplo, Francia. Francia, el índice, el índice de Francia, de vuelta, Francia no es ningún país tecnológico, o sea, no es un país que tenga un mercado de capitales representado como Estados Unidos con empresas tecnológicas. Que yo sepa, lo veo acá en récord histórico. Entonces, no entiendo, o sea, no entiendo por qué no son solo las 7 magníficas, es solo Estados Unidos, este mercado alcista es falso, o sea, a mí me conviene, obviamente, a mí me reconviene, porque mientras la mayoría de la gente piense así, las valuaciones de las compañías no se van a sobreexagerar y no van a estar caras, y eso me va a dar oportunidad cada vez que tengo liquidez o alguno de mis clientes para seguir comprando empresas tecnológicas o directamente el índice, me compro el QQQ, me compro el SPY, o si estoy en Estados Unidos me puedo comprar el MOAT, como lo vimos hace un par de semanas. Pero digo, me parece que antes de decir que estamos en una burbuja, uno debería ampliar un poco el panorama y ver que ver los mercados financieros no están subiendo solo en Estados Unidos, no están subiendo solo en empresas tecnológicas, o sea, obviamente que hay excepciones. Si yo me fijo el FTSE, por ejemplo, también que Inglaterra, cuestiones diferentes al resto de Europa, está bien, uno dice, no es tan récord histórico el FTSE, y este es un índice tremendamente lleno de bancos y de empresas industriales también. Digo, está bien, no es tan récord histórico, viene bastante lateral desde todo 2023, pero tampoco es que se ha destruido. Entonces digo, me parece que no son solo las 7 magníficas, no es solamente Estados Unidos, y de que este es un mercado alcista genuino y como tal debería tener varios años de vida. Encima estamos en 4º año presidencial de Estados Unidos, así que nuevamente tiene mucho sentido seguir aprovechando, a pesar de que Estados Unidos está ahí cerquita de récord histórico, seguir aprovechando sectores tecnológicos, sectores de buena calidad, empresas de buena calidad. O si no quiero arriesgarme, si no sé qué comprar, si no quiero analizar una compañía, listo, me compro el índice, compenso con diversificación lo que me falta en interés para analizar una compañía o en tiempo para analizar una compañía, y ya está, me compro el índice y recibiré el rendimiento promedio ponderado del mercado, y ya está, pero por lo menos participo y estoy cubierto en dólares. Está bien que ahora el dólar está bajando en Argentina, pero estoy cubierto en dólares y puedo tener rendimientos muy muy interesantes en dólares. Bueno, paso ahora entonces brevemente a Argentina antes de mostrar la evaluación de Tesla. Así dejo esto para el final, cosa de que si no la quieren ver, cortan el video, ahí ya está. Bueno, tuvimos semana bastante interesante. Bien, Argentina es ese país en el cual la gente se enoja cuando sube el dólar, pero también se enoja cuando baja el dólar. Me ha llamado bastante la atención eso. Gente enojada porque estaba bajando el dólar, porque está por revivir el hornero, porque parece que el dólar contado con liqui, el dólar MEP, están por llegar ahí a los 1.000 pesos y capaz que en baja de 1.000 pesos, así que revive el hornero. Pero aún así veo, bueno, gente molesta, porque bueno, supongo yo que gente que puede haber comprado y durante estos meses especulando con que bueno, podría ser que el dólar suba mucho más y la cosa va mal, y resulta que la cosa no está yendo tan mal. O sea, sí, la inflación sigue muy alta, pero ya mostró este mes también, con respecto al mes pasado, de que se viene desacelerando la inflación. Y parece que el mercado le está creyendo a Milei, o sea, parece que el mercado le está creyendo a Milei y a Caputo. Vemos los bonos, por ejemplo. Veo acá en la página de bonistas.com, vemos esto, o sea, muy interesante. O sea, el AL30, a ver, acá, el AL30, la semana previa a las elecciones, a la segunda vuelta, cotizaba $25 los 100 nominales, ahora cotiza 45. Está en récord relativo, digamos, en comparación a todo lo que había caído. Llegó a caer, acuérdense que durante la fugaz, el fugaz paso de Batakis por el Ministerio de Economía, llegó a cotizar a $18 el AL30 y ahora está en 45. Y bueno, y estuvo bastante en la zona de 20 a 30 más o menos dando vuelta. Ahora parecería como que el mercado le está creyendo a Milei, y eso es bueno porque si suben los bonos baja el riesgo país, y eso tiene una correlación directa con las acciones en dólares de Argentina.
Está bien que las acciones en dólares de Argentina habían subido bastante, con lo cual ahora se está dando este efecto de que los bonos están subiendo, o sea, el riesgo país está bajando y las acciones no están subiendo, pero bueno, es cuestión de tiempo, es cuestión de paciencia, como yo ya varias veces les he dicho, el éxito al invertir se da principalmente quedándose quieto, o sea, uno tiene que hacer el análisis, estudiar todo lo posible, hacer la evaluación para estar muy convencido uno de lo que está haciendo, de la decisión que va a tomar de inversión, y una vez que uno hizo la decisión de inversión, lo más importante de todo es quedarse quieto, no moverse. Y bueno, y les digo, yo lo sufro con clientes que bueno, que si están mirando este video no se preocupen, pero digo, lo sufro a veces con clientes que me llaman todos los meses para preguntarme si hay que hacer algo. Y yo le digo, bueno, no hay que hacer nada, vos quedate ahí tranquilo, o sea, tené paciencia, un mes subió un poco menos, un mes estuvo quieto, un mes bajó un poquito, no importa, lo que hay que ver es el largo plazo, y a largo plazo todo indica que si a Milei las cosas le salen bien, y parece que el mercado está empezando a creer que las cosas le van a salir bien, los precios de las acciones y de los bonos tienen que subir, y todavía, afortunadamente, todavía le queda mucho para subir. El AL30 que está en 45 puede perfectamente irse a 60 y aún así, recién arriba de 60, evaluaríamos de vuelta a ver cómo estamos de TIR con respecto a la región, con respecto a Brasil, para ver si da para vender directamente en 60 o ir hasta los 70 más o menos para que no nos agarre otra burbuja, digamos, si es que en algún momento hay mucha euforia con el gobierno de Milei y empiezan a comprar bonos y acciones a cualquier valuación, a cualquier precio. Queremos evitar eso, obviamente. Ya nos pasó con Macri, de que nos ilusionamos demasiado. Bueno, en este caso tenemos que mantener la cabeza fría, y si hay que vender en algún momento acciones argentinas o bonos argentinos, se venderá. Pero por suerte queda mucho todavía recorrido por delante para las acciones y para los bonos, con lo cual todavía es tiempo, si uno quiere aprovechar, tanto en acciones como en bonos, siempre y cuando uno tenga un horizonte temporal como mínimo de 1 año y de ser posible de 2 años, y una tolerancia a la volatilidad muy alta. O sea, en este momento lo que importa son los flujos, no importan los fundamentos. Las personas que compran acciones argentinas hoy no los compran por el balance que va a venir. O sea, lo compran por lo que puede llegar a ser el balance, pero dentro de 1 año. Dentro de 1 año y medio, o sea, nadie está mirando los fundamentos. En este momento no importan los fundamentos, o sea, y me retuerzo un poco el dedo cuando lo digo, pero desgraciadamente es así. O sea, en este momento no importan los fundamentos, importa el flujo, importa las expectativas, importa, o podría decir, lo que importa es cómo va a afectar los resultados del plan de Milei en los fundamentos de las empresas, pero desgraciadamente, y eso es lo que no me gusta, no puedo cuantificarlo. O sea, no puedo ponerlo en un Excel y hacer una evaluación, porque son tan amplios los escenarios posibles que no hay evaluación, no hay simulación de Monte Carlo que yo pueda hacer, porque me daría que la empresa está cara o que está muy barata, o sea, espectros de evaluaciones demasiado amplios. Pero sí, lo que puedo decir es lo que vengo diciendo en muchos informes, que lo que yo puedo pensar es decir, bueno, si a Milei las cosas le van bien, él dice que puede llegar a levantar el cepo a mediados de año. Yo quiero verlo, o sea, me parece demasiado optimista, pero lo cierto es que Milei no necesita la ley ómnibus para estabilizar la macroeconomía, con lo cual él ya puede seguir estabilizando a pesar de que no haya salido la ley ómnibus. Lo que tiene que hacer principalmente es bajar la inflación, y ahí justamente también depende de la paciencia que puede tener la gente en la calle. Afortunadamente por ahora la gente lo está entendiendo bien, pero además de bajar la inflación, lo que tiene que hacer para abrir el cepo, para unificar el tipo de cambio y que de esa manera vuelvan a haber precios más coherentes en la economía, es limpiar la hoja de balance del Banco Central. En este momento, y miren cómo es la cosa, que todavía no llega la cosecha y ya las reservas negativas del Banco Central son menos 5.000 millones. Estábamos hace 1 mes y medio en menos 11.000, ahora estamos en menos 5.000 y todavía no vino la cosecha del campo. Así que yo entiendo que esto es un poco lo que el mercado está empezando a ver, y obviamente primero está, cuando hablamos por ahí de inversores extranjeros, primero obviamente van a ir por los bonos y eventualmente después van a ir por las acciones. Así que, bueno, vamos a ver cómo continúa esto, pero la verdad es que si uno está dispuesto a tolerar ese riesgo, tolerar esa volatilidad y
también tener la paciencia de un año invertido o de ser posible un año y medio o más invertido. Uno ahí puede capitalizar rendimientos muy grandes, por ejemplo el L30 de 45 que se vaya a 60, a 65, acciones subiendo 100% en dólares, que es algo que perfectamente puede ocurrir, pero siempre y cuando estemos dispuestos a asumir el riesgo. O sea, todavía quedan bastantes oportunidades. Afortunadamente el mercado parece ya estar dándonos esas señales, sobre todo en los bonos, de que se está empezando a descontar en los precios que los bonos son pagables. Y obviamente que si los bonos son pagables, o sea, si el L30 que va a devolver $4 cada 100 nominales es pagable, o sea, el mercado lo considera pagable, que va a devolver $4 el 10 de julio, no puede valer esto. O sea, claramente, o sea, un bono, imagínense, yo compro hoy el L30, ¿no? O sea, compro el L30 que está en 45. ¿Dónde? Acá, más arriba. El L30, acá. Hoy compro, o sea, el lunes apenas abre el mercado, compro el L30 a 45. El 10% del capital me lo va a devolver el 10 de julio, porque va a devolver $4. Si yo me fijo acá en el flujo de fondos de la L30 y me fijo acá, lo que veo es eso, que el 10 de julio va a amortizar $4. O sea, cada 100 nominales me va a amortizar $4. Me va a pagar un cupón insignificante de 0,37 centavos, pero me va a devolver el 10% del capital, más o menos. O sea, me va a devolver $4. Y después, en enero, me paga 8. O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo me compro este bono y lo mantengo, puedo recuperar el capital muy rápido. En un par de años ya recupero el capital. Capaz que en 2 o 3 años, sí, calculen, a lo sumo en 2 años y medio, yo compro el bono ahora, en 2 años y medio recupero el capital. Y todo lo que resta es ganancia. Entonces, esto solamente puede ser una gran oportunidad mientras el mercado no esté convencido totalmente de que el bono es pagable. Y la verdad que Milei está dando bastantes señales, y Caputo también, de que el bono es pagable. En algún momento, los inversores de afuera, sobre todo Estados Unidos, van a empezar a considerar que este bono es pagable, y claramente no deberíamos llegar al 10 de julio con este bono valiendo $45. Con lo cual todavía sigue siendo una gran oportunidad. Y si este bono sigue siendo una gran oportunidad, las acciones lo son más aún. Pero siempre y cuando sigamos considerando que a Milei las cosas le tendrían que ir razonablemente bien, de que la gente va a aguantar todos los ajustes que tengan que hacerse durante los próximos 2-3 meses, y de que este bono va a terminar siendo pagado. Entonces, en ese caso vamos a obtener la recompensa, pero porque estuvimos anteriormente dispuestos a asumir el riesgo. Bien, entonces, terminada la parte de Argentina, vamos a pasar, o sea, todo el resto del video va a estar dedicado a la evaluación de Tesla. Así que, bueno, acá vemos la cotización, cerró más o menos en $200. Así que, bueno, a ver, lo que voy a hacer concretamente es hacer la evaluación mía propia en base a la metodología de McKinsey, del libro de evaluación de empresas de McKinsey. Pero también lo que voy a hacer es compararla con la evaluación que salió la semana pasada de Damodaran. Y acá hay un par de aclaraciones importantes que tengo que hacer. Principalmente que yo no uso la misma metodología de evaluación de empresas de Damodaran, debido a que, a pesar de que Damodaran para mí es el dios de la evaluación de empresas, él en su metodología de evaluación simplifica demasiado algunas variables. O sea, condensa demasiada información en pocas variables, y para mí eso por ahí le quita cierto detalle que a veces termina siendo importante, o por lo menos algunas variables sobre la cual, cuando querés hacer una evaluación un poquito más precisa, querés tener más control sobre ese tipo de variables. Entonces, por eso yo no uso la metodología de Damodaran, y por eso es difícil comparar los dos Excels, porque estamos muchas veces hablando de cosas que, a pesar de que se llamen igual, por ejemplo, yo puedo decir rendimiento sobre capital invertido. Por ejemplo, la forma en la que Damodaran calcula el rendimiento sobre el capital invertido es diferente, muy diferente a la que utilizo yo, porque McKinsey utiliza una fórmula que es un poco más
O sea, a ver, vos podés calcular el rendimiento sobre el capital invertido en base al activo de la compañía o en base al pasivo y patrimonio neto. O sea, vos decís, vos en el numerador tenés, o sea, en el numerador en todos los casos tenés el resultado operativo después de impuestos, en ambos casos. Ahora, en el denominador, vos tenés que poner el capital invertido. Ahora, vos tenés muchas fórmulas para calcular el capital invertido. Podés hacerlo en base a los activos de la compañía o podés hacerlo en base a el pasivo y el patrimonio neto. Yo creo que la mejor manera es hacerlo a través de los activos, pero Damodaran utiliza la fórmula de pasivo y patrimonio neto, y a mí me parece que ahí él condensa información que no necesariamente sería capital invertido, o sea, que no necesariamente es capital invertido, pero él lo hace porque es una forma más sencilla de calcularlo. Entonces yo prefiero ir por la forma más difícil. Los resultados terminan siendo parecidos, pero bueno, entiendan que muchas veces cuando estamos viendo las mismas variables, por más que se llamen igual, los cálculos son diferentes. Entonces muchas veces los resultados terminan siendo diferentes a pesar de que estemos evaluando lo mismo. Entonces uno tiene que entender, cuando va a mirar la evaluación de Damodaran, tiene que entender cómo él calcula algunas variables importantes, y cuando va a la evaluación de McKinsey, cómo la calcula McKinsey. Pero bueno, no me quiero meter en esto porque esto no es una clase de evaluación de empresa, no tengo que meterme en explicar de dónde sale cada número. Para eso justamente aquel que le interese, que quiera sufrir un poco viendo cómo se evalúa una compañía, yo voy a dejar el link en la descripción de este video. Va a haber un link al repositorio donde yo puse los archivos de esta evaluación, entre los cuales está mi Excel, pero también el Excel de Damodaran. Entonces, si ustedes también quieren comparar y ver la evaluación propia de Damodaran, la van a tener también en el repositorio, en la carpeta de Google Drive, cuyo link está en la descripción de este video. Entonces, obviamente, para evaluar una compañía, nuevamente siempre recordemos que toda evaluación es una opinión. En última instancia, toda evaluación es una opinión. O sea, lo que vamos a ver acá es mi opinión, y en todo caso la opinión de Damodaran, de lo que creemos que le va a pasar a Tesla en el futuro, de cómo creo yo que le va a ir a Tesla en el futuro y cómo cree Damodaran que le va a ir a Tesla en el futuro. Ya le voy anticipando, a los dos nos da que la empresa está subvaluada, pero yo fui como un pasito más allá porque no sé por qué Damodaran no lo hizo en este caso, pero yo hice una simulación de Monte Carlo que la voy a mostrar ahora, y Damodaran no. Damodaran hizo directamente un resultado puntual y él dijo: para mí la empresa vale esto. Recomiendo muchísimo, no lo voy a mostrar acá, pero no cuesta nada meterse a YouTube, pongan Damodaran y van a entrar al canal de Damodaran, y fíjense, entre los videos está el video de las Magnificent Seven. O sea, está en inglés, obviamente, con subtítulos en inglés, pero los pueden traducir simultáneamente al castellano, o sea que se puede ver. Si a alguno le interesa ver el video de Damodaran, lo puede ver. Es un video de hace una semana. Se meten al canal de YouTube de Damodaran y van a encontrar un video que dice Magnificent Seven, que va a mostrar ahí Damodaran la evaluación de las 7 magníficas de las que yo hablé anteriormente en el video. Desde ya, a ver, si quieren un resumen del video de Damodaran, a él le da que todas las Magnificent Seven, las 7 magníficas, todas ellas están que todas ellas están entre sobrevaloradas o más o menos ahí. O sea, la única que Damodaran considera que está carísima es Nvidia, por eso él dice que vende la mitad de la tenencia que tiene. Y las únicas que considera que están relativamente baratas son Meta y Tesla. Pero también en una entrevista que dio en CNBC dijo que Apple también le gustaba. Entonces, bueno, medio raro. Pero bueno, cuestión de que él decía que la que veía más cara de todas era Nvidia, por eso él vendió una parte de su tenencia. Y a Microsoft decía que también la veía cara, pero no mucho, la veía 10% arriba más o menos. Y acá viene algo importante y que me parece muy interesante esto, que nosotros siempre pedimos margen de seguridad. O sea, nosotros decimos, bueno, yo voy a comprar una compañía cuando el valor de la compañía sea, no sé, 30% más alto de lo que cotiza ahora en el mercado. Entonces mi margen de seguridad es 30%, porque para mí me da un valor de, no sé, 250 y la empresa hoy está cotizando a 190, a 200, entonces me da más o menos un margen de rentabilidad de un 30%, entonces yo considero que ahora vale la pena. Bueno, lo que dice Damodaran
es que el margen de seguridad también tiene que estar a la hora de vender. Si yo digo por ejemplo, si yo digo que Tesla vale $300, estoy inventando, después vamos a ver que no ese es el número, pero si yo digo que Tesla vale $300 por acción y hoy vale $200 por acción, si en el término de los próximos 12 meses llega a 300, no necesariamente eso quiere decir que yo tenga que venderla. Porque Damodaran dice, si yo estoy pidiendo un 30% de subvaluación, puedo perfectamente pedir un 30% de sobrevaluación para estar seguro de venderla cara. Porque no necesariamente si llega al valor que yo predije, la empresa está cara, porque capaz que pasó algo en el medio, tengo que rever la evaluación y aún así puede ser que haya información que yo no esté teniendo en cuenta, que la gerencia sí la está teniendo en cuenta. Entonces lo que dice Damodaran es, mira, si vos haces una evaluación, por ejemplo, yo hago una evaluación de Meta, con todo lo que subió Meta durante el último año, yo hago una evaluación de Meta y me da el resultado que más o menos está en el precio actual, eso no quiere decir que yo tengo que salir a venderla, pero, o sea, sí que tengo que estar pendiente de ver qué es lo que puede pasar y obviamente que si ahí sí ya sigue mucho, sigue muy arriba y se va, no sé, 30% arriba del precio que yo más o menos pensé que era un precio correcto, ahí sí tal vez tenga sentido vender, pero no si está más o menos en el precio. Si ustedes van a videos antiguos de este canal, van a ver que yo en su momento hice la evaluación de Amazon, hice la evaluación de Apple, me acuerdo, y en eso, la de Adobe también, y en el caso de Apple me acuerdo de que por ahí dije que la evaluación era como un poco exigente, pero que no necesariamente que la evaluación sea un poco exigente quería decir que había que venderla, porque no necesariamente que la evaluación sea exigente como diciendo, bueno, la empresa va a tener que hacerlo bastante bien para justificar ese precio, no necesariamente quiere decir que esté cara, porque tampoco era que estaba muy cara. Entonces, en el caso de Nvidia puede sí que tenga sentido, porque uno dice, la empresa tiene que hacerlo perfecto, y lo está haciendo perfecto, por eso no para de subir. Ahora bien, en algún momento, no sé si ahora cuando presente el próximo balance, porque vieron que ha seguido subiendo sin parar Nvidia porque se anticipa un muy buen balance, yo no sé si en el próximo balance, o en el que venga después de ese, o en el que venga después del otro, en algún momento el resultado de la compañía no va a ser perfecto, va a ser un poquito menos que perfecto, y ahí capaz que arranque el ciclo donde el mercado la va a empezar a castigar y en donde es probable que la volvamos a encontrar a un precio acorde, pero mientras tanto la empresa va a subir, va a seguir subiendo porque se va a seguir anticipando eso, porque la evaluación que tiene es muy exigente, pero ya en este caso se sobrepasó, no es como en el caso de Apple donde digo la evaluación es exigente, no. En el caso de Nvidia es extremadamente exigente al punto de que si viene menos que la perfección va a defraudar, porque en los precios está puesta una expectativa altísima de ingresos y de free cash flow. Entonces, en el caso ahí de Nvidia sí ya se justificaría venderla. Obviamente cada uno hace lo que quiere y claramente yo me equivoqué enormemente al decir que convenía venderla a 400 porque vieron lo que pasó. Claramente había muchas cosas que yo no estaba viendo, pero ahora la situación de Nvidia sigue siendo parecida, la evaluación está muy exigente y claro, si uno la compra o la mantiene en estos niveles, uno dice, bueno, las chances de que en algún momento defraude, cuanto más sube la compañía, aumentan cada vez más las chances. En algún momento va a pasar y ahí, bueno, ahí la esperaremos a ver cuánto es que el mercado la castiga cuando las cosas no salgan tan perfectas como el mercado las está descontando, y ahí la esperaremos para hacerle una evaluación y a ver si tiene sentido aprovechar esta zarpada empresa con tremendas ventajas competitivas, pero que en este momento está teniendo una evaluación extremadamente exigente. Así que, volviendo al tema de Tesla, antes de, como ya les digo, antes de ir a la evaluación de la compañía, uno tiene que entender la compañía, porque toda evaluación es una opinión, y la opinión tiene que estar fundada en algo, tiene que estar fundada en el entendimiento que yo tenga de la compañía, de su gerencia, de su industria, de sus ventajas competitivas, de sus líneas de negocio, de su situación financiera, etcétera, etcétera. Para eso recomiendo mucho, con respecto a Tesla y a muchas otras compañías, esta página web que ya la he recomendado anteriormente, que se llama World Stock Investment. La URL, la dirección web es World Stocks Investment sin la S al final.
Uno escribe World Stocks, con la S, acá sí con la S, pero acá investment sin la S al final.com, y va a entrar a esta web de unos chicos españoles que hacen tremendas tesis de inversión, en este caso por ejemplo de Tesla, pero también han hecho de Microsoft, que yo las he mostrado, y si no directamente googlean World Stock Investment, les debería aparecer. Como ven, esta tesis de inversión de Tesla, de ellos, tiene 3 partes. Hasta ahora se han publicado solamente 2, pero pueden ver lo que es la extensión, lo que es la tremenda extensión. Van a hablar primero de su gerente, de Elon Musk. No fue el fundador de Tesla, pero sí fue el que le dio toda la vida que tiene ahora la compañía. Bueno, van a ver la gente que está en la gerencia, el negocio de la compañía. Bueno, van a ver una enorme tesis de inversión, gigante. Y la parte 2 ya sí habla más puntualmente del negocio de la empresa, hablando ya del auto eléctrico, de por qué Tesla no tiene competencia, de por qué lo que hace Tesla no lo está haciendo nadie en este momento. Bueno, va a hablar mucho de todo lo que es el auto eléctrico, etcétera. Así que para hacer el análisis de la compañía yo no me puedo detener porque ya llevo casi 1 hora de video y quiero hacer la evaluación lo más detallada posible. Así que el que quiera entender la compañía lo más posible de la parte cualitativa, que es lo fundamental a la hora de hacer una evaluación, se viene a la página web de estos chicos españoles y se lee esta tesis que todavía carece de la parte final. O sea, todavía tienen que hacer la parte final. Esto fue el 4 de febrero, pero la parte 1 fue hace bastante, así que puede ser que se tarden. En todo caso, la información que ya han publicado es bastante buena. Entonces, bueno, yendo entonces puntualmente a los Excel, acá tengo el Excel mío y el Excel de Damoharan. Bueno, a ver, como lo he comentado en evaluaciones anteriores, yo además de utilizar la metodología de McKinsey para hacer la evaluación de empresas, o sea, y eso se plasma en este Excel viene con el libro de McKinsey. Con lo cual ya está todo calculado, o sea, pero tenés que obviamente saber a dónde meter los números, porque acordate que si metés basura, sale basura. El Excel lo aguanta todo, o sea, yo en el Excel puedo hacer que la compañía sea la mejor del mundo o la peor del mundo, el Excel me lo va a aguantar, entonces tengo que tener mucho cuidado con qué números meto acá. Por eso es tan importante entender la compañía, porque el Excel no me va a decir: che, me parece que es un poco exagerado el crecimiento de los ingresos que le pusiste a la compañía o el margen de rentabilidad que le pusiste a una compañía de esta industria. El Excel no me lo va a decir, el Excel me acepta todo. Con lo cual, lo que yo ponga en el Excel sale. Entonces tengo que tener cuidado de poner los números coherentes y sensatos para que la evaluación sea coherente y sensata. Entonces, además de la metodología de McKinsey, yo utilizo el libro de Mabousin que se llama Expectation Investing, donde él dice que cuando vos haces un flujo de fondos descontados, haces una evaluación de una empresa, lo primero que tenés que hacer es plantear un escenario base en el cual las variables más importantes convergen de tal manera de que el resultado termina dándote igual a como está ahora en el mercado. Eso es lo que yo hice. Esta evaluación yo la terminé hace unos 2 días, el miércoles la terminé después del feriado largo. Ven que en aquel momento el precio estaba a 190, ahora está a 200, pero bueno, más o menos a mí, si ustedes se fijan acá, el valor de la compañía me terminó dando 186 en el escenario base que yo puse. Más o menos es lo mismo, o sea, si yo acá pongo 200... más o menos me dice que está un 7% abajo. Podría mejorarle un poquito, pero bueno, dado que ya llevo 1 hora de video no lo voy a hacer. Pero bueno, el escenario base que yo hice en aquel momento me daba 186. Entonces, ¿qué variables tuve que ponerle a el futuro de la compañía? Porque recordemos que las acciones de una compañía siempre miran el futuro, por eso tiene sentido evaluar una compañía a través de esta metodología, porque esta metodología también mira el futuro. ¿Qué le puse? A ver, por ejemplo, variación de ingresos. Variación de ingresos 24% al año durante los próximos 5 años. Acá lo que se tiene que entender es que uno dice, bueno, para que se justifique el precio actual de la compañía, alrededor de $200, para que se justifique,
el crecimiento de los ingresos de la compañía debería ser 24% promedio por año durante los próximos 5 años. ¿Qué pasa después del año 5? Bueno, eso está acá al final, donde acá en esta parte, en esta segunda parte, donde lo que van a ver acá en esta parte 2 es que los ingresos convergen de manera lineal hasta llegar a 2,5 en el valor terminal, que es el año 2039, porque son como 15 años de proyección. O sea que la parte que importa no es esta, porque esta simplemente es una progresión lineal que va bajando desde el 24 hasta el 2,5, que es el valor terminal. ¿Por qué? Porque una empresa nunca puede crecer eternamente más que la economía, porque si no terminaría siendo más grande que el país, en este caso Estados Unidos. Entonces, la segunda parte no importa mucho. Lo que importa mucho cuando yo proyecto la evaluación son los primeros 5 años, porque después, tanto en la evaluación mía como en la evaluación de Damodaran, del año 5 en adelante generalmente es una progresión lineal hasta llegar al valor terminal, al valor que uno tiene, el valor terminal. Entonces, a ver, ¿vieron lo que le comentaba hace un rato, el tema de Coca-Cola, del futuro de Coca-Cola, de lo fácil que puede ser estimar los ingresos a Coca-Cola y lo difícil que es en una empresa como Tesla? Bueno, miren esto, miren cómo variaron los ingresos de la compañía durante los últimos 5 años. 15, o sea, estamos hablando desde 2019, 15,5, 28,3, 70%, 51, 19 más o menos, o sea, tremenda volatilidad. O sea, tremenda volatilidad. Y yo tengo que evaluar esta compañía, tengo que hacer una estimación futura de los ingresos. Imposible pegarle. Imposible pegarle. Pero bueno, lo que tengo que hacer, lo más posible, es pegarle a la tendencia. Si yo le pego a la tendencia, fíjense que si yo tomo el promedio, acá abajo, promedio 36,7%. Claro, 36,7% de promedio, pero tuve años de 70 y años de 14. O sea, tenemos una volatilidad en la variación de los ingresos de la compañía enorme, con lo cual se entiende que las acciones de esta compañía sean mucho más volátiles que, por ejemplo, Coca-Cola. Porque para estimar correctamente el futuro de esta compañía, las probabilidades son muy bajas, o sea, de que logre hacerlo de manera muy precisa. En vez de en Coca-Cola sí se puede hacer, o en no sé, en Walmart, por ejemplo, o sea, en empresas que son mucho más estables. Entonces, con respecto, pero acá, al plantear el escenario base, con respecto a este escenario, lo que yo tengo que pensar es, a ver, para que se justifique el precio actual de Tesla en el mercado, la empresa debería crecer durante los próximos 5 años a un 24% promedio anual compuesto. ¿Tiene sentido? Esa es la pregunta. ¿Tiene sentido? O sea, ¿da la compañía para esto? ¿Da Tesla para crecer 24% por año? Porque si no está cara. Y si da para crecer más, capaz que está barata. Tendría que ver las otras variables. Pero esa es la pregunta que tengo que hacer. O sea, el sentido que tiene de que yo, como escenario base, trate de converger las variables para que me dé el precio actual de la empresa en el mercado, es para ver qué está descontando el mercado. O sea, ver qué está pensando el mercado con respecto al futuro de esta compañía. Porque yo veo en el mercado que Tesla hoy cerró a $200. Esos $200 son información. O sea, ¿información de qué? De lo que está pensando el mercado que va a pasar con respecto al futuro de la compañía. ¿Y cómo puedo saberlo eso? Con esta evaluación, haciendo este ejercicio. Entonces, acá lo que yo puedo ver es que esos 200, en este caso era 180 y pico, pero bueno, más o menos lo mismo. De hecho, si yo llego a poner 25%, por ejemplo, para crecer un poquito acá, se me va a ir un poco más alta. A ver, vamos a poner 25. A ver, vamos a ponerle 25 acá y vamos a ver cómo varía la evaluación. Bueno, 201, ahí está, perfecto. Más o menos el mismo precio que tiene en este momento en el mercado. Ahí está. Bueno, ahí está. Entonces, yo lo que digo es, ok, yo miro acá y digo, bueno, listo, a ver, Tesla hoy cerró en $200. Listo, fenómeno. Miro acá y digo, bueno, para que la evaluación me dé $200, que es lo que cotiza hoy en el mercado, los ingresos de la compañía durante los próximos 5 años tienen que crecer 25% por año, o sea, compuesto por año. Entonces, pregunta, ¿tiene sentido? ¿Da la compañía para esto? ¿No habrá mucha competencia ya para eso? O sea, ¿no estará ya la industria madurando? ¿No estarán los autos chinos compitiéndole mucho? ¿No será que Tesla capaz que pierde su ventaja competitiva? Entonces, esas son las preguntas que tengo que hacerme. Porque si la respuesta es, me parece que 25%, venimos de un 19%, está bien que antes creció bastante más que 25%, y acá también,
pero digo, venimos de un 19, che, ¿da para que crezca 25%? ¿Es realista pensar que puede llegar a crecer 25%? O sea, si yo creo que sí, digo, listo, el precio del mercado está bien. Si yo creo que no, el mercado se está quedando corto, podría llegar a crecer 30%, entonces capaz que ahí digo, me parece que puede estar barata la compañía. Ahora si digo, no, ni loco, o sea, con suerte la compañía va a crecer un 20%, si yo pongo un 20% acá, y no toco otras variables, que debería tocar las otras variables, pero con solo poner un 20% acá, veo que la valuación se me va a 138. Con lo cual, digo, si yo no creo que vaya a crecer la empresa un 25% y más o menos el resto de las variables se va a mantener constante, tengo que salir huyendo, porque lo que me dice el mercado es, mira, si la empresa durante 2024, 2025, 2026, 2027 crece 20% nada más, esta empresa está carísima. Entonces, estas son las preguntas que tengo que hacerme. Por eso, después vamos a ver la simulación de Monte Carlo para mover un poco más esta variable y ver los resultados, pero por lo pronto esta es la pregunta que me tengo que hacer no solo con esta variable, sino con todas las demás. Vamos a ver qué es lo que pronosticó o proyectó Damodaran. Esta es la versión de Damodaran, no sé por qué carajo le pone fondo negro, pero bueno, esta es la versión de Damodaran, o sea, no se preocupen que vamos a verla también en detalle. Este es el resumen y esta es la evaluación propiamente dicha. Bueno, acá está la proyección de ingresos que hace Damodaran. Y acá vienen mis dudas con respecto a Damodaran. Porque fíjense lo que hace Damodaran. Cuando tiene que proyectar ingresos de autos, o sea, fíjense que él hace un desglose de los ingresos. Él dice, bueno, va a haber ingresos por auto. Esto es muy interesante lo que hace Damodaran. Él dice, la empresa va a tener ingresos por venta de autos, por venta de energía, por ejemplo, baterías eléctricas para otras marcas de autos eléctricos, por ejemplo, de software, porque acá hay algo muy interesante, porque con respecto a Tesla, se está subestimando su capacidad de generación de ingresos futuras en otras fuentes que no sean la venta de autos. Por ejemplo, el self-driving car, o sea, el sistema de conducción autónoma, por ahora está en fase de pruebas, por eso es gratis. O sea, uno se compra un Tesla y puede activar la conducción automática de manera gratuita y el auto anda muy bien. ¿Pero por qué? Porque todavía está en fase de prueba. Y hay cientos de miles, millones de autos Tesla en el mundo hoy en día que están andando con conducción autónoma y están enviándole datos al servidor de Tesla para que entrene su algoritmo de inteligencia artificial de manera más rápida y de esa manera poder terminar de cerrar este producto que es el tema de conducción autónoma. Pero eso no va a ser así eternamente. En algún momento Tesla va a empezar a cobrar una suscripción mensual para los que quieran acceder al servicio de conducción autónoma. O sea, ahora es gratis porque está en fase de prueba, pero en algún momento va a dejar de ser gratis. O sea, ahí hay una fuente de ingresos interesante y al mismo tiempo Tesla podría licenciar también ese software. O sea, Tesla tiene mucho software propio autónomo del auto que se comunica muy bien con el hardware del auto y que eventualmente podría tercerizarlo y venderlo a otras marcas de autos también y cobrar una licencia por cada auto de la competencia que se venda donde esté implementado ese software. Pero además de eso, fíjense que Damodaran también le pone para dentro de unos 4 años el tema de los robotaxis. O sea, porque también se dice que eventualmente los servicios como Uber, por ejemplo, van a ser también cooptados por Tesla, porque Tesla lo que puede hacer es sacar un montón de autos a la calle con conducción autónoma que vayan tomando pasajeros y que vayan recorriendo la ciudad de manera autónoma sin ningún conductor, y eso destruiría, por supuesto, el negocio de Uber en este caso, o tal vez no, tal vez Uber logra reconvertirse, pero en todo caso Tesla sería un potencial competidor de Uber con su sistema de autos autónomos. Entonces fíjese que incluso Damodaran le da bastante credibilidad porque ya le proyecta ingresos a futuro. O sea, Damodaran entonces hace esto que me parece muy bien. Ahora, lo que me parece exagerado es la proyección de ingresos que le pone a toda la compañía. 53% le pone. O sea, yo no sé de dónde lo saca. Ese es el tema. Porque a mí me encantaría que él me explique en la evaluación de empresa de dónde sale este número. Porque recuerden que de vuelta, toda evaluación es una opinión, con lo cual una evaluación es una convergencia entre una narrativa y números. O sea, la evaluación de una compañía es un cuento que yo me cuento a mí mismo con respecto a cómo le va a ir a la compañía en el futuro.
Entonces, yo lo que les comentaba recién es, miren, si miramos el precio de la acción en el mercado, el cuento que el mercado se está contando a futuro con respecto a Tesla es que los ingresos van a crecer 25% promedio compuesto durante los próximos 5 años. Este es el cuento que el mercado se está contando. Ahora, Damodaran hace una proyección que le da el primer año 53. Mi pregunta es, ¿de dónde lo sacó? Porque él no lo explica. Tendría que mandarle un mail, podría mandarle, él suele responder bastante los mails, incluso si no sos alumno de él. Pero mi pregunta es esa, ¿de dónde sacaste ese 53%? Pero no conforme con eso, si yo proyecto los primeros 5 años, veo acá abajo que él le proyecta a Tesla un crecimiento del 31, pongámosle 30-31% promedio compuesto anual para los próximos 5 años. O sea, para mí, y a mí me encanta Tesla como compañía, pero me parece optimista, me parece bastante optimista. Yo voy a proyectarle en la simulación de Monte Carlo un 30%, pero como escenario de muy optimismo. No lo voy a plantear como escenario base. Pero me sorprende porque yo pensaba con lo que le pasó a Tesla el año pasado y las dudas que hay con respecto a su industria, a la competencia que tiene, yo pensé que Damodaran sería más cauteloso con respecto a la proyección de ingresos futuros de Tesla. Pero no, el tipo le clava un 53% para este año, así durante estos próximos 12 meses, y le clava para los próximos 5 años un 31,64% promedio. O sea, después obviamente baja y terminamos nuevamente en un valor terminal que, fíjense, y esto me llama mucho la atención, que Damodaran, como Damodaran la ve como una empresa muy en crecimiento, no le proyecta 2,5. Vieron que yo proyecté 2,5 a perpetuidad. Damodaran proyecta 4 a perpetuidad. No sé tampoco por qué lo hace, me encantaría preguntárselo, pero yo lo entiendo, los números que pone Damodaran, porque si yo me voy otra vez a mi evaluación, en la pestaña esta de ciclo de vida corporativo, ven que yo acá le calculé en qué etapa del ciclo corporativo está la compañía. Acá tienen el link al paper de Mabousin, donde él hablaba, es un paper muy reciente de hace unos meses, donde él hablaba de cómo calcular en qué etapa del ciclo de vida corporativo está la compañía. Ven que claramente cuando yo hago la estimación, Tesla claramente está en etapa de crecimiento, con lo cual puedo entender lo que hace Damodaran con respecto a los ingresos, pero me parece que decir los ingresos de Tesla van a subir 50% este año, no sé, me parece muy optimista. Ojalá que se dé, y ojalá que los ingresos de Tesla crezcan un 30%, como dice Damodaran, 30% promedio por año durante los próximos 5 años, ojalá que pase. A mí me parece optimista, pero vuelvo a repetirles que desde ya les anticipo el final de la evaluación, a mí me dio que Tesla está subvaluada, así que yo esta semana aumenté mi posición en Tesla porque tengo que comer el mismo estofado que yo mismo estoy cocinando. Pero no es de ninguna manera recomendación de compra ni de venta, porque cada uno tiene que hacer su propia evaluación. Entonces, ya llevo 1 hora y cuarto, así que vamos con el tema de márgenes de rentabilidad operativa. A ver, ¿qué margen de rentabilidad operativa yo le puedo proyectar a la compañía para que dé el resultado que tiene en este momento en el mercado? Y me da 11% más o menos. Fíjense que me da más o menos 11%, que es el margen que tiene actualmente. Si ustedes se fijan acá en los estados financieros, estos son los estados financieros que bajé de Ticker. Ya saben que ustedes que los estados financieros yo los descargo de ticker.com porque puedo bajar estos estados financieros de manera gratuita. Fíjense que el margen de rentabilidad del último año me da 9,20, pero eso es porque no han capitalizado investigación y desarrollo. En empresas tecnológicas como esta, uno tiene que venir acá y tomar investigación y desarrollo no como un gasto, sino como una inversión. Entonces, cuando uno capitaliza eso y le resta esto que lo está restando, se lo saca, el margen de rentabilidad pasa a estar más en el orden del 11%. Entonces, yo lo que veo es que si yo proyecto un margen de rentabilidad del 11%, que está bien para una empresa de autos, incluso está bajo para una empresa de autos, porque podría estar en el 12-13%, pero sin lugar a dudas es un margen de rentabilidad bajo para una empresa tecnológica. Así que si yo considero que Tesla es una empresa más tecnológica, que su margen de rentabilidad de aquí a 10 años va a estar más cerca del 20 que del 10%, capaz que esta empresa termina estando mucho más subvaluada de lo que me parece a mí. Pero bueno, en todo caso,
para que me dé el valor actual de la compañía, como vimos acá, 201, yo proyecto márgenes de rentabilidad operativa que están en el orden del 11% y que a perpetuidad yo le puse 13. Acá, como les digo, si para ustedes Tesla es una empresa tecnológica y para ustedes el margen de rentabilidad futuro que va a tener va a estar más cerca del 15 o del 20 como empresa tecnológica, le ponen 15 acá y ven que la evaluación mejora mucho. Mucho. De 201 se me fue a 231, ya me subió como un 15%. Así que, nuevamente, recuerden que cada evaluación es una opinión. Acá lo que se trata es de poner números que tengan sentido para mí y que terminen siendo coherentes. Entonces, eso con respecto al margen de rentabilidad. ¿Qué hace Damodaran con respecto al margen de rentabilidad? Acá lo que vemos es que en margen de rentabilidad operativo él le pone 12, y pico y también hace lo mismo que yo. A ver, él proyecta, yo proyecto márgenes del 11 y pico, Damodaran proyecta márgenes de 12 y pico, no hay mucha diferencia, y a perpetuidad le pone 13. O sea que en ese sentido estamos iguales con Damodaran, yo eso no lo voy a cambiar. En todo caso en la simulación de Monte Carlo lo puedo cambiar un poquito. Y con respecto a rendimiento sobre el capital invertido, acá es lo que yo les digo que cuando comparamos no son tan comparables porque el rendimiento sobre el capital invertido que pone Damodaran no es el mismo, o sea, no es la misma fórmula que utilizo yo. Deberían dar resultados parecidos, pero no estamos hablando de las mismas fórmulas. Fíjense que Damodaran lo calcula acá abajo, a él le da más o menos también en la zona de 30, 35, después baja a 20 y pico. A mí me da un poquito más optimista. Yo el ROIC lo veo acá en la parte de resultados. No, está más arriba el ROIC. Acá está, el rendimiento sobre el capital invertido. Ven que a mí me da valores más de 34, 33, 35, y ven que me da valores bastante buenos. O sea, nunca me baja de 30. Entonces acá podríamos decir que yo estoy siendo un poquito más optimista con respecto a la productividad de la compañía que Damodaran. Pero eso un poco después se compensa porque cuando yo miro la productividad, para medir la productividad del capital invertido, no solo se utiliza el rendimiento sobre el capital invertido, sino que Damodaran utiliza este ratio que está acá, que es ingresos sobre capital invertido. Ven, revenue sobre capital invertido y fíjense que a mí me da 3 veces, que los ingresos son 3 veces el capital invertido, más o menos. Ven que me da 3, 3,5, 3,6, más o menos bastante estable. 3,5, 3,2, o sea que me da un rendimiento bien, o sea, de que los ingresos van a ser 3 veces el capital invertido, pero Damodaran la pone más productiva. Fíjense que está acá Sales to Capital Ratio, es lo mismo, o sea, las ventas, los ingresos sobre el capital invertido, Damodaran le pone 4 durante los primeros años. Entonces, Damodaran es muy optimista, más optimista que yo durante los primeros años, pero fíjense que después lo baja a 2,67. En el caso mío yo lo mantengo más o menos en 3. Entonces, ahí como que bueno, más o menos, o sea, yo soy un poquito más optimista al final, Damodaran es un poquito más optimista al principio. Y vamos con el tema de costo de capital. Damodaran le pone un costo de capital, convengamos que Tesla siempre va a tener un costo de capital alto en relación, por ejemplo, a Apple, a Amazon, porque Tesla es una empresa bastante más riesgosa. O sea, entonces el costo de capital, como yo le decía, el costo de capital se va a dividir entre el costo de la deuda y el costo del accionista, el rendimiento exigido por el accionista. Damodaran le da bastante parejo, 9,17 y se va manteniendo y al final 8,68 y a perpetuidad le da lo mismo, 8,68, bastante alto, o sea, bastante alto a perpetuidad, siendo que a perpetuidad generalmente se usa un 7 y pico, pero si yo me voy al mío, mi costo de capital, que lo pueden ver acá bien desglosado, el costo de la deuda de Tesla, por ejemplo, el costo de la deuda de Tesla a mí me da 5 y pico, que está tomado de un bono corporativo, que está puesto acá el link para que vayan a verlo. Pero fíjense, el costo de la deuda es 5 y el costo del accionista es 10. O sea, esto es lo que yo le decía. ¿Cuánto un acreedor de deuda, cuánto rendimiento le exige a Tesla para comprarle la deuda? Le exige que la deuda rinda un 5%. Ahora bien, un accionista de Tesla, ¿qué rendimiento? Y cuando digo rendimiento, acuérdense el Total Shareholder Return, que lo vimos en informes anteriores, que se compone de el movimiento de la acción en el mercado, los dividendos y las recompras de acciones. Entonces yo digo,
ese Total Shareholder Return, el rendimiento total del accionista. ¿Qué rendimiento total el accionista le va a pedir a Tesla para considerar que sigue valiendo la pena estar invertido en la compañía? Bueno, el cálculo que me da a mí es de 10,25. Entonces acá vemos la diferencia. Porque claro, porque el acreedor de deuda, si algo va mal en la compañía, tiene preferencia de cobro. En vez del accionista, no. El accionista asume todo el riesgo de la compañía y en el caso que la compañía quiebre, es el último que termina cobrando si es que cobra algo. Entonces tiene sentido, cuando yo desgloso el costo de capital acá, que el costo de la deuda sea 5 y el costo mejor dicho, el rendimiento exigido por el accionista sea 10. Fíjense que a diferencia de Damodaran, a mí me da más alto también, al principio me da 10 de costo de capital, y esto va bajando a medida que nos acercamos al valor terminal, porque vamos convergiendo a valores más promedio históricos, pero me da casi 8, me da 7,91 en el valor terminal, a Damodaran le daba 8,6 y pico. Así que bueno, tenemos algunas diferencias ahí, pero tampoco son tan significativas. Más o menos me da 8 y a Damodaran le da un poquito más. Después, lo último, antes de ver la simulación, lo último que me llamó la atención es que cuando yo tengo que calcular la tasa efectiva de impuesto a las ganancias que va a pagar la compañía, tengo que basarme más o menos en algunos números históricos para ver cómo le ha ido a la compañía. Y lo que yo veo, a ver si lo puedo encontrar acá. Acá tiene que estar esto. Acá está. A mí me da, yo le pongo una tasa efectiva de impuesto a la ganancia del 15% a Tesla. 15% que cuando vamos acá al valor terminal converge al 25%, porque 25% es la tasa promedio de impuesto a las ganancias que hay en los países desarrollados. Pero Damodaran es bastante más optimista que yo y le pone una tasa de 9,28. Cree que Tesla va a poder tener exenciones fiscales bastante grandes y le pone 9,28 y ven que va subiendo y termina en 25 como termino yo, porque siempre tenés que terminar con la tasa marginal, el promedio de los países desarrollados, pero es bastante más optimista que yo con respecto a que Tesla va a conseguir exenciones fiscales. Me olvidé, ahora que me estoy dando cuenta, me olvidé de mostrar yo el rendimiento sobre el capital invertido en el valor terminal, que yo lo pongo en 15%. Cuando pongo el ROIC en el valor terminal, yo pongo 15%. O sea, lo que yo considero es que Tesla va a seguir creando valor para el accionista, incluso cuando termine siendo una empresa madura. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, ok, el costo de capital en el valor terminal va a ser 7,91. Si yo acá, en rendimiento sobre el capital invertido en el valor terminal, le pongo menos que 7,91, lo que voy a estar considerando es que la empresa no va a ser capaz de mantener sus ventajas competitivas y de que no va a crear valor para los accionistas después de que haya llegado a la madurez. Porque ya sabemos que para crear valor para los accionistas, tu rendimiento sobre el capital invertido tiene que ser mayor que tu costo de capital. Entonces, cuando yo comparo, digo, bueno, tengo un WACC, un costo de capital que se mueve en estos valores, más o menos entre 10 y 8%, y según los cálculos que yo hice, tengo un rendimiento sobre el capital invertido que se mueve en el orden del 30 y pico por ciento, con lo cual claramente Tesla es una empresa que está creando bastante valor para sus accionistas, pero hay muchas dudas con respecto a qué es lo que va a pasar en el futuro con la compañía, si va a poder mantener sus ventajas competitivas. Por eso es el castigo que estuvimos viendo en el mercado. Entonces, esto con respecto a las valuaciones. Entonces ahora sí vamos a ver la evaluación de Monte Carlo, porque ya se me está haciendo cada vez más largo el video. Bueno, espero que se haya entendido, o sea, qué es lo que proyectó Damodaran, qué es lo que proyecté yo. El tema es que Damodaran proyectó lo que sería su escenario base y lo dejó ahí. Yo no, o sea, yo lo que hago ahora es una evaluación de Monte Carlo para ver cómo puede comportarse la compañía y cuáles son los escenarios más probables. Entonces, lo que hacemos ahora es, bueno, no voy a hacer la evaluación, la simulación acá en vivo porque me llevaría bastante más tiempo, pero lo que voy a hacer mover son 4 variables. Voy a mover esta variable en el valor terminal, o sea, el rendimiento sobre el capital invertido en el valor terminal, que acá está en un 15, lo voy a hacer evaluar entre un 15 y un 20. Voy a hacer variar también, como se podrán imaginar, esta variable de los ingresos.
voy a hacer variar los ingresos durante los primeros 5 años, el resto va a seguir exactamente como está. Voy a variar también el margen de rentabilidad operativa, que está en 13% en el valor terminal, lo voy a hacer variar también más o menos un poco más arriba, un poco más abajo. Y por último voy a variar también el costo de capital, pero solo en el valor terminal. ¿Por qué en el valor terminal y no antes? Porque como vemos acá en el resumen de la evaluación, lo que te dice acá este Excel de McKinsey es que, por ejemplo, en el caso de Tesla, casi el 70% del valor de la compañía está determinado por el valor terminal. Esto es algo normal. Seguro si yo estoy evaluando Coca-Cola, nuevamente mencionamos el mismo ejemplo, el valor terminal en relación al valor total de la compañía no es tanto, porque la compañía está muy madura. En el caso de Tesla, que como vimos es una empresa que en su ciclo de vida todavía está en crecimiento, tiene sentido que la mayor parte del valor de la compañía no provenga de los próximos 10-15 años, sino de lo que sería el valor terminal, que sería esa etapa en la cual la compañía ha llegado a la madurez. Entonces, si yo muevo las variables que afectan a este cálculo del valor terminal, entonces voy a estar moviendo, que sería esto, que sería todo esto que se calcula acá, estaría moviendo la parte que más va a repercutir en el valor de la compañía. Entonces, a ver, yo podría ponerle 10 variables de entrada a la simulación de Monte Carlo, pero mucho sentido no va a tener porque mucho no va a cambiar. Más vale me concentro en afectar las 3 o 4 variables que más afectan al valor de la compañía y ver qué es lo que pasa. Entonces, cuando vamos a esto, vemos acá yo les hice un resumen de las suposiciones. Entonces vemos esto que yo puse acá, donde le decía, bueno, yo lo que voy a variar son los ingresos durante los próximos 5 años. Va a ser una distribución normal con media en 25%, que es tal cual como está ahora el escenario base. El promedio va a ser 25%, pero con una desviación estándar de 2,5. Entonces está bien, acá no se ve. A ver si acá en el a ver si acá en el Excel se ve mejor. Tengo que ir a la pestaña de simulación de Monte Carlo. Me parece que no. Sí, creo que sí se ve un poquito mejor. Acá está. A ver si se ve un poco mejor. Ahí está. Acá se ve un poco mejor. Variación de los ingresos durante los próximos 5 años. Ven que es una distribución normal que tiene el centro en 25, que es mi escenario base, y desvía 2,5. Entonces me va a tomar escenarios extremos como el de Damodaran, o sea, escenarios extremos que me va a decir durante los próximos 5 años la empresa va a variar 30, 31, 31 y pico. Me va a tomar estos escenarios extremos, pero también me va a tomar estos escenarios extremos donde se acuerdan que yo había puesto qué pasa si la empresa varía un 20%. Bueno, se me cae la evaluación terriblemente. Bueno, también los va a tomar, pero los va a tomar como escenarios extremos, porque vuelvo a recalcar algo muy importante. Cuando yo estoy haciendo una evaluación de una compañía, tengo que tratar de ser lo más pragmático posible y lo más conservador posible. Porque si una empresa está evaluada de manera infravalorada, o sea, si la empresa en este momento está subvaluada en el mercado, tiene que estar subvaluada con respecto a escenarios futuros relativamente conservadores. Porque si yo veo que incluso en escenarios conservadores, como puede ser un 22, 23, 25%, teniendo en cuenta el potencial que tiene Tesla y las ventajas competitivas que tiene Tesla, si yo veo que en esos escenarios conservadores aún así la empresa está subvaluada, entonces de esa manera, un 26, 27%, de esa manera voy a poder comprar con un mayor margen de seguridad, porque la probabilidad de que los escenarios sean mejores a lo que está descontado en este momento en el precio, el escenario que está descontado en el precio, aumentan. O sea, son más altas las probabilidades. Entonces hay más chances de que yo termine ganando con mi inversión. Entonces, esto con respecto a los ingresos. Esto con respecto al WACC en el valor terminal. WACC en el valor terminal no lo voy a hacer variar con respecto a una evaluación normal. Voy a poner una evaluación uniforme, porque creo que el tema del costo de capital, las variables son bastante digamos, equiponderada, podríamos decir. Las variables que participan en el costo de capital, como puede ser la tasa libre de riesgo, la beta de la compañía, el costo de la deuda, el costo, el rendimiento exigido por el accionista, podría decir que son equiponderables, que todas puedo ponderarlas más o menos de manera similar. Entonces digo, bueno, lo hago variar en una distribución de probabilidad uniforme que va a tomar valores entre 7,5 como muy optimista y 8,5 acercándome al valor de Damodaran como muy pesimista. Y después entonces tengo esta
No, a ver, no quiero que ya se me vaya para el resultado de la evaluación, pero puede ser posible. Acá está, margen operativo en el cálculo del valor terminal. Margen operativo, recuerden que yo había puesto 13% como un escenario ni muy optimista ni muy conservador. Entonces le puse 13% con desviación estándar de 1,3. Entonces, en las 10.000 simulaciones de Monte Carlo que va a hacer el Crystal Ball, lo que va a hacer va a tomar valores que, por ejemplo, en algún momento pueden ser que estén por acá, por 10-11%, en otros momentos por acá, pero en general va a tomar valores que estén por acá, más o menos en cuanto al escenario base, porque la verdad es que eso, es que no sé cómo se va a reconvertir, y esa es la clave con Tesla, que uno no sabe lo que va a pasar en el futuro de la compañía, porque aparte está todo el tema de robótica en la compañía. O sea, Elon Musk, o sea, Tesla está diseñando robots humanoides para aplicarlos también a la producción de vehículos, para dedicarlos también a la producción industrial. Entonces ahí también hay otra línea de negocio, y todas las líneas de negocio que pueden venir con respecto a Tesla, con respecto a software u otros productos, además de los autos eléctricos, tienen más margen de rentabilidad que los autos. Entonces, a medida que otras líneas de negocio se vayan incorporando a la venta de autos eléctricos, este margen operativo de 13% me va a quedar conservador. Y el margen operativo de Tesla puede llegar a irse más cerca del 20%. Entonces el valor de la compañía debería aumentar mucho. Yo en este caso, repito, como quiero ser conservador con la evaluación de la compañía, le pongo esto como para decir, en el mejor de los casos le estimamos un 15-16%, pero dejamos margen para que la compañía nos sorprenda. Y por último, está este que es el ROIC, el rendimiento sobre el capital invertido, en el valor terminal, que como les dije, lo hago variar entre un 15 y un 20%, en este caso por medio de una distribución uniforme. Entonces, ahora sí podemos ver el resultado. O sea, yo a partir de estas variables de entrada hice 10.000 simulaciones, y el resultado de la simulación es un histograma de los posibles valores de la compañía que me da acá. Así que yo veo esto. Este es el resultado de la evaluación. Ven que me da bastante. O sea, el 200 está acá, con lo cual debo decir que dentro de todo, a ver, teniendo de vuelta, asumiendo escenarios conservadores, podríamos decir que la empresa como que está, pero fíjense la cola positiva que tiene, como hay un pequeño sesgo hacia adelante, y eso es lo que me gusta, porque cuando vengo acá a la parte de los percentiles, yo veo que el 200 está más o menos por acá, está por debajo, más o menos ahí en el 50%. Entonces digo, la verdad es que esta compañía, a ver, no es que esté súper barata, pero la verdad es que, o sea, lo que me interesa es esta narrativa. Incluso, si Tesla sigue siendo una empresa que solamente fabrica autos eléctricos, estaría subvaluada a estos valores. O sea, incluso si Tesla sigue siendo una empresa que hace autos eléctricos, lo que me interesa es que esta evaluación, que más o menos asume un status quo, una continuidad, tampoco que los márgenes de rentabilidad se vayan al 20%, tampoco que los ingresos crezcan al 30% promedio anual, como dice Damodaran, etcétera, etcétera. O sea, no estoy asumiendo nada muy descabellado a futuro, y aún así veo que la evaluación más o menos me cae por acá, los 200 más o menos por acá. Entonces digo, y tiene esta cola positiva dando vueltas por acá, entonces digo, me parece que si yo asumo que Tesla va a seguir siendo una empresa de autos más o menos como viene ahora, está subvaluada. Pero acá viene la clave: si la empresa llega a implementar exitosamente estas nuevas líneas de negocio, por ejemplo el software, por ejemplo los robotaxis, por ejemplo los robots humanoides, que ya hay varios prototipos dando vuelta, entonces esto puede llegar a quedarme corto y la empresa podría llegar a irse arriba de los $300 perfectamente. En este caso yo diría que la empresa está subvaluada, y que si Tesla sigue siendo una empresa que solamente fabrica autos eléctricos, por arriba de los 260, más o menos por acá estaríamos hablando, por arriba de los 260 la empresa estaría cara, y no es que habría que venderla, pero habría que reevaluar el valor de la compañía. Habría que revalorizar, habría que rehacer la evaluación para ver si cambió un poco el escenario futuro. Entonces, yo lo que digo es, mira, me parece que esta compañía, tal como está ahora, está subvaluada.
No muy como fue en otros casos, por ejemplo, Meta o la misma Tesla el año pasado, pero creo que está subvaluada y de que si el futuro de la compañía termina siendo un poco mejor que esto, que un crecimiento de un 25%, la empresa puede llegar a subir un 30%, irse a $250 de vuelta, y creo que por arriba de los $260, más o menos, cuando uno lo mira, $260 más o menos por acá, habría que reanalizar la compañía, volver a hacer la evaluación de la compañía, no necesariamente venderla, pero ya habría luces de alerta para decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo van las nuevas líneas de negocio de la compañía? ¿Cómo van los desarrollos de nuevos proyectos de la compañía? Para reevaluar de vuelta a ver si la compañía está cara, porque si sigue siendo una empresa de autos eléctricos tal vez esté cara a $260, pero en absoluto si pasa a ser más una empresa tecnológica con mejores líneas de negocios, con mejores márgenes, con más productividad. Así que, de vuelta, esto no es una sugerencia de compra en absoluto, esta es mi historia con respecto a la compañía. Espero que les haya servido como ejemplo, como aprendizaje. Ya saben que en la descripción del video está el link para que vayan a la carpeta de Google Drive, donde ahí dejé todos los archivos, inclusive mi evaluación y la de Damodaran también, con la simulación de Monte Carlo también incluida, para que de esa manera ustedes puedan hacerse su propia historia de Tesla y definan a ver si les conviene comprarla o si les conviene más vale venderla o directamente no tenerla en el portafolio. Así que bueno, espero que haya servido esta explicación de la evaluación de Tesla. Y bueno, fíjense que si yo proyecto un poco de acá hasta más o menos 260, estamos hablando de una subvaluación de más o menos casi exactamente un 30%. Así que si su historia de la compañía es similar a la mía, si la historia que ustedes se proyectan a futuro de la compañía, el cuento que ustedes se cuentan a sí mismos de Tesla es similar al cuento que yo me estoy contando en este momento sobre Tesla, entonces tendría sentido comprar Tesla a este precio, porque estaría más o menos un 30% subvaluada y con potencialidad de subir mucho más en caso de que se implementen las nuevas líneas de negocio que Elon Musk viene anunciando desde hace bastante tiempo. Así que bueno, yo me despido entonces por esta semana. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden enviarle un mail a info@conectarbursátil.com.ar.